Lo lleváis crudo. Lo lleváis crudo. Una sección en plan tertulia. En plan random. Sí, totalmente random. TKM, bebé. Por fin un espacio sin boomers en carne cruda. ¿Sin qué? Que no te catas. Boomer. ¿Qué? Que yo soy generación X, chaval, entérate. Ok, boomers. ¡Te falta calle! A mí me renta más. Y para hablar de ello hemos reunido a 3 personas aquí en Lo Lleváis Crudo. Nos acompaña Lionel Delgado, que es filósofo y sociólogo que investiga en la Universidad de Barcelona sobre temas de urbanismo, feminismos y modelos de masculinidad, y es coautor del podcast Esas cosas del follar, que habla de las cosas del querer. Lionel, crudos días, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por crear ese tipo de espacios y debates. Aprovechando el título de tu podcast, ¿cómo aprendemos de esas cosas del follar? Por muchísimas formas. Supongo que la gran cuestión es que no se puede uno no educar de sexo, ¿no? Y el gran debate supongo que está mediante qué medios. Yo desgraciadamente soy una persona que nació en los 90, creció en los 90, y que básicamente a nivel formal solo he tenido 1 o 2 horas de educación en el colegio, ¿no? Donde me enseñaban encima una cuestión puramente preventiva de temas de embarazos y algunas ETS, pero jamás me han enseñado todo esto de que hablamos en el podcast, ¿no? Cuestiones de relaciones, emociones, celos, cómo recibir un no, cómo recibir la frustración y gestionar emocionalmente la ruptura, y todo eso creo que es importantísimo, ¿no? Lo mismo con la cuestión del sexo. Jamás he podido aprender cómo se supone que tiene que follar una persona, se supone que tiene que ser una relación sexual sana, ¿no? Al final casi no hay ningún tipo de disputa de esa cultura pornográfica donde el relato es tremendamente misógino, comercial, productivista, de un cuerpo siempre productivo, siempre eficiente y tal, ¿no? No hay disputa porque hemos dejado que haya una absoluta ausencia, total, absoluta, de educación sexual integral, no solamente en cuestiones emocionales, sino también en cuestiones sexuales. Y eso es tremendamente triste, ¿no? Porque nos quejamos muchísimo del efecto devastador que tiene el porno en la construcción de una sexualidad juvenil, pero es que los proyectos que hay hoy en día son proyectos totalmente discontinuos, limitados, que igual, dependiendo del instituto, un año una clase recibe un curso y al año siguiente la misma clase no lo recibe porque el proyecto no se renueva, porque falta de presupuesto, etc. Es decir, nos llenamos la boca con este tipo de críticas y ya nos llevamos la mano a la cabeza sobre lo consumista que son los jóvenes y lo hipersexualizados que están, pero es que no hay una disputa desde un enfoque educativo y pedagógico, ¿no? Efectivamente, nos quejamos de la hegemonía del porno, pero es que no se ofrecen alternativas, no solo por los canales oficiales, sino también por el resto de canales. Vamos a hablar de ellos con Paula del Río, que es miembro de la plataforma de encuentros bolleros de Madrid, y de Prisma, la Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en redes podéis seguirla por @hayquehacerla. Paula, bienvenida. Crudos días. ¿De dónde recibes tú la información? ¿Cómo has recibido tú la información sexual y afectiva en tu vida? Bueno, pues yo creo que se encuentra en muchos sitios, solo que muchas veces de forma implícita, ¿no? Muchas veces a través de anuncios, por ejemplo, de la televisión, hay como mucha mística alrededor de la sexualidad, en redes sociales, en grupos sociales, o sea, información realmente estamos recibiendo todo el rato, solo que igualmente no muy explícita sobre cómo deberían ser los encuentros sexuales. Yo sí que recuerdo que, por ejemplo, cuando éramos pequeñas tuvimos alguna charla en el instituto sobre educación sexual y sí que era una formación más explícita. Uh-huh. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de escuchar radios y escuchar programas sobre sexo cuando teníamos 11, 12 años, así escondidas por la noche, y esa era una primera fuente de información que recibíamos. ¿Y qué tipo de información habéis recibido la gente de tu generación? Bueno, yo recuerdo las charlas que teníamos en el instituto. Eran charlas muy, muy centradas en lo que comentaba el compañero, en cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, cómo evitar el embarazo, cómo evitar las ETS.
pero siempre se centraban en el encuentro sexual en sí, no se centraban pues en lo que había antes o en lo que había después, ¿no? Claro. No comentaban, por ejemplo, sobre la parte del consentimiento, la parte de la anticipación, sobre luego acuerdos que puedes tener en tus vínculos sexuales. Eso ha sido siempre una parte que nos ha faltado un montón. Claro, ¿y de dónde la habéis aprendido? Pues yo gracias a colectivos feministas ya me ha tenido que tocar en una época en la que estaba en la universidad y que empezaba a encontrar gente afín o encuentros de no monogamias, por ejemplo. Ahí ha sido cuando gracias a compañeras y no gracias a educación formal hemos podido ir viendo otros modelos relacionales o otras formas de expresar necesidades realmente. Y en tu caso, Lionel, esas otras formas, más allá de la hegemonía del porno, ¿de dónde han venido? Bueno, como dice la compa, desde una educación informal basada en la politización, lo cual me da mucha pena porque depende en gran medida de la suerte que he tenido de estar en entornos feministas y en entornos más politizados, pero gran parte de mis compañeros, encima hay un problema muy ligado a la masculinidad, ¿no? Hay una cultura que hace que los hombres tengamos muchos más problemas o obstáculos de interés y de información disponible para poder acceder a formas más respetuosas o claves distintas de poder llevar a cabo una vida sexual y afectiva más sana, ¿no? En mi caso, como digo, he tenido la grandísima suerte de estar en espacios militantes, de entornos estudiantiles en la universidad, o mis compañeras feministas de alrededor también me han influenciado muchísimo a la hora de aprender. Pero, claro, esto vuelve a revelar la carencia de que hay de un enfoque formal de esto. Que dependa de una cuestión informal es súper triste, porque depende de la suerte que tenemos algunas de disponer de espacios de militancia o de socialización política alrededor. Sí, también la suerte de haber caído precisamente a lo mejor en unos círculos, pero hay quienes están excluidos porque no han tenido la oportunidad de llegar a ellos. Dejadme que presente a la tercera invitada de hoy, que ha llegado un poco tarde, ya estamos todas, pero tiene las razones para ello. Porque como dice en Twitter, ser icono digital y científica full time es muy cansado y no da tiempo para todo. María Fernanda Pérez, más conocida como Maffer, o Virtual Diva, en redes, es bióloga y colaboradora de Gen Z en Place, y ha llegado, pues eso, un poco tarde por estas razones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muy contenta, y lo siento mucho. Nada, un placer. En tu caso, ¿de dónde has recibido la información sexual y afectiva en tu vida? ¿De dónde te ha llegado? Pues justo antes de venir, que lo estaba mirando, pienso que al final siempre como todas las referencias que he tenido han sido experiencias de otras personas, mis amigas, no sé qué, pero nunca he tenido tanto como pues eso, de que alguien se siente contigo, o incluso en el colegio, porque yo siempre he ido a un colegio cristiano, entonces obviamente eso ni de coña te vas a encontrar con que de repente te den una charla de sexualidad. Entonces yo todo lo que he visto siempre ha sido por amigas mías que iban un poco más rápido que yo y me informaba un poco, o de repente, plan, que buscabas un vídeo furtivo de cómo besar, cosas así, pero nunca como algo real que te digan, oye... Una información... Exactamente. De cómo tener cuidado y así. Pues no, la verdad. De vez en cuando típico que tu madre te dice, rollo, ten cuidado, tal, pero nunca de sentarte y que te cuenten lo que hay. Pero de todas maneras, me llega a parecer como incómodo que se tenga que producir de una manera como tan abrupta, ¿sabes? Lo de siéntate, hija, que te voy a contar cómo va esto. Claro, o sea, yo creo que es que eso, la gente que haya vivido eso, lo siento, porque me parece súper violento. Muy tenso, además. Sí. A lo mejor no haber hablado nunca con confianza con tus padres y de repente sentarte para hablar algo tan íntimo, ¿no? Entonces mola, porque yo creo que los adolescentes ahora tienen como mucha suerte de que nosotros de repente estamos hablando aquí de esto y es súper accesible para todo el mundo. O tienes, yo que sé, un farmacéutico en TikTok que te explica cómo no cogerte una ETS y es súper accesible, que si te interesa ese contenido lo recibes, súper educativo y no tienes que pasar por ese trance, ¿sabes? Es verdad que estábamos diciendo que hay nuevos canales, están abriendo nuevas vías, hay mucha más información disponible de la que, por ejemplo, tuvimos en mi generación. Vamos, lo que me contabais, yo no tuve ni charlas sexuales, más que un día que vinieron con aquella época, con aquella campaña de póntelo, pónselo, esto es un condón, y ya aprendéis por ahí cómo se hace. Nada más, ahora hay canales en YouTube, efectivamente, TikTok, Twitch, pero el porno también está muy accesible y parece que está generando un tipo de información para vuestra generación. ¿Tú lo notas así, Mafer? A ver, sí que es verdad que yo creo que también al final cuando tienes las cosas tan accesibles, están accesibles desde muy temprano. Entonces al final, pues para los padres seguramente muchas veces es difícil supervisar el contenido que consumen sus hijos, igual que consumes una cosa puedes consumir la otra. Entonces yo creo que sí, que al final
acaba como creando unos estándares que no tienen nada que ver como luego es el sexo en la realidad, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, igual que tienes... O sea, es que es como que todo es una lucha, ¿sabes? Igual que de repente tienes eso, también luego te aparece una publicación en Instagram que te dice el sexo no es como el porno y lo estamos hablando aquí. Uh-huh. O sea, es como que recibes todo tipo de información, ¿sabes? ¿Lo habéis notado el caso de las chicas, que los chicos reproducen roles del porno clásico, el mainstream, el más difundido? Lionel, también te pregunto como chico. Claro. Yo creo que lo que habría... Dale, si quieres, ahora comento yo. ¿Verdad? Dale, si quieres, y ahora comento yo. Vale. Estoy de acuerdo con que hay muchísima información ahora disponible para hacer una especie de disputa del relato hegemónico, ¿no? Sin embargo, todas sabemos que en el mundo de las redes se opera según los algoritmos muy concretos y que si a nosotras nos llega determinados discursos más de corte feminista o de educación sexual integral, es porque también formamos parte de esa especie de burbujita. A mí lo que me preocupa es la gente que no forma parte de esta burbuja, que está ahí fuera, ¿no? Gran parte de los chavales de institutos jamás acceden a este tipo de contenidos tan sanos o tan enriquecedores porque no tienen ese acceso algorítmico, ¿no? Sin embargo, forman parte de una especie de búnker o caja de resonancia de discursos muchas veces misóginos, neomachistas. Lo que ahora está creciendo muchísimo es el discurso de los coach de la seducción, que empiezan a darte herramientas súper perversas de manipulación emocional para poder conseguir ese éxito masculino basado en el ligoteo y en la hipersexualización, ¿no? O sea, es verdad que existen muchos contenidos y me parece algo a aplaudir, algo tremendamente interesante y positivo. Sin embargo, no habría que perder de vista que quizás estemos polarizando más y nos estemos alejando más de estos chavales, porque encima es un problema fundamentalmente masculino, este movimiento neomachista muy ligado a la ultraderecha, uh-huh. Que se está metiendo en una caja de resonancia de discursos de odio, resentimiento y repliegue identitario de la masculinidad tradicional, y del que no formamos parte porque nuestros discursos muchas veces no les llegan y otras veces no les llega a veces por algoritmo, pero otras veces por formas, ¿no? Es decir, tenemos a veces un tipo de comunicación que no les interpela, no les llama la atención o no les apela en lo emocional, ¿no? Lo que es lo que les interesa o lo que más les llama emocionalmente, ¿no? Paula. Sí, yo sobre lo que comentaba, sobre si hemos notado que haya chicos que vengan pues como muy educados en, vale, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tenemos que cumplir, ¿no? Sí. Pues yo he visto ambas tendencias. Por un lado es interesante porque efectivamente ha habido veces que ha habido chicos que venían, bueno, con, vale, esto es la receta del pastel, aquí hay que hacerlo, pum, pum, pum. Pero también me ha llamado mucho la atención que, claro, como ahora mismo es lo que comentaba la compañera, que cada vez más vídeos, más cosas accesibles, ¿sí? Ha habido personas que aposta han buscado alternativas, porque como hay tanto contenido, es como, bueno, pues voy a buscar autoproducciones, por ejemplo, feministas, para intentar ver, yo qué sé, algunos tipos de interacciones que pueden hacer disfrutar a más tipos de personas. O, por ejemplo, vale, ahora que hay tanta diversidad y que ya no solo se hace a través de grandes productoras de porno, sino que hay autoproducciones de colectivos feministas, anda, pues voy a buscar algún tipo de vídeo que estén representadas las personas discas, por ejemplo, o otro tipo de cuerpos, como... Estamos hablando también mucho que, vale, sí, es verdad que el porno cada vez está más accesible y personas pueden acceder a lo hegemónico, pero también a producciones no hegemónicas con otro tipo de cuerpos, otro tipo de relaciones y eso... Claro, pero no será eso una burbujita, como dice Lionel, porque luego se dan de repente violaciones en manada de chavales muy jóvenes, se dan casos de... Bueno, en los últimos días hemos tenido asesinatos de violencia de género por chicos muy jóvenes, que parece que siguen reproduciendo los roles de dominación del hombre a la mujer y además, de hecho, las últimas encuestas dicen que hay una gran cantidad de jóvenes que niegan la violencia de género. Sí, yo creo que sí, que al final es un poco lo que dice él, o sea, nosotros accedemos también a ese tipo de contenido porque nos interesa, lo buscamos, nos gusta y obviamente nos aparece más contenido similar. Pero sí que es verdad que... comentando con experiencias, con amigas, etcétera, yo sí que considero que hay una tendencia, pero porque una tendencia de los chicos a cambiar un poco esos comportamientos de yo vengo aquí, hago lo que tengo que hacer y tú me das igual. Entonces, pero más que nada porque paralelamente a eso también ha habido un movimiento, y está habiéndolo y sigue todavía creciendo más, que es que las mujeres nos hemos dado cuenta de que ya no te callas, o sea, ya es como, oye, que yo también estoy participando en esto, que también me interesa disfrutar. Como que hemos adquirido, yo creo que nosotras también, como esa fuerza de poder
decir lo que nos gusta, de muchas veces no cohibirnos, y yo eso sí que lo veo una tendencia generalizada. Te hablo de tanto mis amigas más progresistas, por decirlo así, como mis amigas a lo mejor con las que he estado en mi colegio católico, ¿sabes? Sí. Que a primeras podría parecer que no se hablaría de que eso, no se ¿no? hablaría de eso, pero también es como, oye, voy a comentarle a este chico porque ha hecho esto, tal. Entonces, al final, como que yo sí que estoy viendo que los chicos están diciendo, vale, es que se nos ha acabado el chollo de alguna manera, en plan, esto ya tiene que ser bidireccional. Entonces, yo eso sí que lo veo positivo y veo que está creciendo cada vez más. Lionel, ¿tú como chico lo ves? ¿Hay chicos explorando nuevas masculinidades, dándose cuenta de que no se pueden seguir con los roles habituales, los tradicionales? Sí, bueno, soy bastante optimista en lo que puede llegar a traer esto a medio y largo plazo. Sin embargo, ahora mismo sí hay un gran debate en torno a cómo está habiendo una readaptación de muchos de estos hombres a estos nuevos códigos, pero no necesariamente trayendo una mayor implicación ética, ¿no? Hay muchos chicos que es verdad que están viendo que las reglas están cambiando, pero hay una adaptación mínima que en muchos sentidos se traduce en una expresión de género más suavizada, una forma de expresión más amable y tal, pero que luego, también ante la falta de herramientas, no se puede construir una sexualidad alternativa cuando no tienes modelos alternativos, aunque haya un interés de cambio, si no hay herramientas para poder construir una nueva forma de sexualizarse o una nueva forma de establecer relaciones, estos caminos son súper distintos, difíciles, ¿no? Y la cosa es verdad que se lanza muchísima mierda sobre el porno, ¿no? Porque evidentemente tiene un impacto muy importante en la educación sexual que desarrollamos. Sin embargo, cuando hablamos de las relaciones que tenemos, yo más allá de lo sexual o todo lo que precede a lo sexual, recordemos que el porno es como aquello que sucede, decían algunos autores, que lo que sucede en el fundido en negro de las películas. Cuando los personajes se lían, se funden en negro y aparece el porno, ¿no? Sin embargo, todo lo que precede a la escena sexual, que también forma parte de la educación sexoafectiva, lo que antes tiene decía que ver Paula, con claro. el cortejo, tiene que ver con los celos, tiene que ver tal, eso no pasa en el porno, pasa en Hollywood. Y muy poco se nos llena la boca de películas horribles, basófilas, éticas, como pueden ser muchas de las novelas, telenovelas o las películas de romance entre jóvenes que reproducen relaciones súper violentas, súper desagradables, súper de control y abuso, ¿no? Y sin embargo, no nos fijamos tanto en esto o no se desarrollan campañas tan grandes, ¿no? Sobre esto, claro, anteayer, Roy Galán publicaba, ¿no?, un post en donde hablaba de que el porno no es necesariamente el gran culpable de la socialización en violaciones, sino que existen un montón de dispositivos culturales que llevan a esa violación en manada, que llevan a esas relaciones abusivas y que no necesariamente tienen que ver con el porno. Porque sí, que están, es verdad que están naturalizadas, de hecho. Exacto, tú al otro día estaba viendo Pornhub los 100 primeros vídeos más vistos de la historia en todo el mundo. Y si te vas, no ves tanta violencia, no ves bucaques o gangbangs como solemos decir que el porno reproduce, porque las violaciones en conjunto son el gran ejemplo que se ve en el porno. Estos vídeos no son tan visibles como otros muchos, donde se dan pues sexualidades un poquito más agresivas y tal, pero que no reproducen estas violaciones en manada. Estas violaciones en manada posiblemente vengan de otros factores, que tengan que ver con la reafirmación grupal entre hombres, muy ligada a veces a los entornos hipermasculinizados ligados al fútbol o ligados a culturas deportivas de este tipo, etcétera. No sé si cargamos igual demasiado en el porno y perdemos de vista el conjunto, que tiene que ver con otros dispositivos. Es que en el conjunto suceden cosas como que el Rayo Vallecano contrata como entrenador del equipo de mujeres a un hombre que en un audio pedía una violación en manada, y esto se sigue normalizando día a día. La cultura de la violación está en nuestra cotidianidad. Paula, y en cuanto a la diversidad sexual y otras opciones, ¿se informa más? ¿Estáis más informadas? ¿Se han roto tabúes y tópicos? Pues yo justo en relación a esto he estado este año trabajando en aulas con adolescentes y ha sido muy interesante porque yo llevaba una chapita dentro de la riñonera y ha habido varias aulas en las cuales personas me han dicho: ¡ay, llevas una chapa LGTB! Claro, o llevas la bandera bisexual. Yo cuando era peque yo no sabía ni lo que era la palabra bisexualidad, o sea, esto ha sido como, por favor, no sé cómo estarán en otros ámbitos, pero ya... Pero estamos peques, avanzando. Claro, que haya gente con 14 años que me diga: ala, pues mis pronombres son ella, ella, a mí me está dando muchísima felicidad.
Entonces, bueno, pues como comentaba el compañero, ¿no? Hay cositas dentro de la esfera de la cultura de la violación que todavía tenemos que pulir poco a poco, pero ya se están nombrando más cosas y hacer que la gente se pueda nombrar ya está ayudando a que esto vaya calando poquito a poco. Y es cierto la sensación que tenemos los viejunos como yo, de que vuestra generación estáis explorando más esa diversidad sexual. O sea, en mi época o eras gay o eras heterosexual, lo mayoritario y más claro era evidentemente ser heterosexual, pero ahora parece como que hay más fluidez en probar distintas opciones entre el mismo sexo, distintos sexos, etcétera. Yo creo que se está rompiendo bastante con el binarismo, que creo que está habiendo un cambio de paradigma brutal en cuanto a, vale, ya no existen solo hombres, mujeres, siempre ha habido gente no binaria. Vale, ya no existe heterosexual frente a homosexual, existe un montón de gente asexual, bisexual, etcétera. Y yo creo que esa ruptura, ¿no?, de lo binario es lo que está haciendo tan difícil que estamos construyendo las nuevas realidades para la gente más mayor entenderlo, pero está siendo súper feliz para el resto de la gente. ¿Qué querías decir, Mafer? Yo quería comentar que sí que veo mucho lo de las nuevas masculinidades y, por ejemplo, es algo que a mí me hace mucha ilusión. Yo tengo un hermano pequeño que tiene 14 años y mi hermano es como que está ahora mismo en una fase de conocerse a sí mismo, de explorar y tal, y mi hermano no tiene miedo de coger y ponerse un bolso mío porque le parece que queda bien con el outfit. ¿Ah, sí? Y sale con sus amigos, que son todos, pues sí que es verdad que típicos chavales, no sé qué, tal, de esta música, súper masculinos, no sé qué, pero... Y él también en realidad es como esos chavales, sí, pero realmente, o sea, ya no, nadie le dice nada a mi hermano porque se ponga mi bolso y le dicen en plan, tío, qué guay tu bolso, ¿sabes? Uh-huh. Entonces como que yo sí que estoy viendo... Que se están rompiendo ciertas barreras. Se están rompiendo esas barreras y ya no... Y sí que lo veo externamente porque ya no es solo mi hermano que efectivamente pues se cría conmigo, yo le cuento mis cosas, ve lo que yo hago, sino también a lo mejor sus amigos que no tienen quizá esa educación a lo mejor... tan marcada, por decirlo así, pero sí que van entendiendo ciertas cosas. Ya no te ríen las gracias y dices... Porque si a mi hermano mañana le dicen en plan, eres maricón por llevar ese bolso, es que se ríe de ti, o sea, ¿qué me estás contando, sabes? Vives en el Paleolítico. Antiguo. Entonces lo veo Polla muchísimo. Y eso, que estamos hablando de gente de 14, 13 años, de segundo de la ESO, que ya estén como integrando eso me parece súper positivo. Y al final sí que es verdad que aunque se sigan reproduciendo X roles, tal, no sé qué, yo creo que al final con que un grupo cambie y salga de ahí, me parece súper positivo todo el impacto que tiene. Sí, sí, que me parece súper positivo el impacto que tiene, pues que se vayan visualizando este tipo de cosas, ¿sabes? No sé si querías añadir algo más, Paula. Sí, justo, creo que has dicho una cosa súper clave, que es la parte de no reír las gracias o como sentirte culpable por no haber dicho nada, ¿no? Yo creo que igual se está poniendo mucho más culpabilidad en la gente que es cómplice, que no suelta un comentario cuando le han dicho a una persona, oye, ese bolso es de maricón. Como que ya estamos creando una conciencia culpable de, joder, no he hecho nada al respecto. Ya no solo de una conciencia de no decir cosas machistas, no decir cosas homófobas, LGTBfóbicas, sino, ostras, no he hecho nada cuando esta persona ha dicho esto. Ahí es como que estás ampliando mucho más el foco de acción. Es Yo creo que interesante. Sí, o sea, que realmente ahora en un grupo de chicos, me refiero hegemónicamente masculinos y tal, verdaderamente se ha creado una conciencia con eso. Y a mí me consta que ahora dices, o sea, los chicos dicen un comentario rollo de esa tía no sé qué, y ya verdaderamente no está aplaudido. Y sí que hablo ya de una manera generalizada con amigos que puedo conocer que no son necesariamente feministas, no están necesariamente súper informados, simplemente hemos puesto los límites en otro tipo de cosas que antes no estaban esos límites y ahora de repente dicen X cosa de una chica y nos explota la cabeza. O simplemente, aunque no lo digan, el hecho de que ahora, por ejemplo... las chicas a lo mejor podamos habernos liado con este también y se conocen y que simplemente eso no sea tampoco como un evento a comentar, simplemente el hecho de que no sea un evento a comentar como algo ni bueno ni malo, en plan, me parece súper... Es que yo siempre estoy como a favor de... Yo siempre soy muy positiva con estas cosas. Hay que mirar el vaso medio lleno, no medio vacío. Pero bueno, es verdad que... sigue habiendo actitudes que son muy preocupantes. Por ejemplo, España es el país de Europa que más prostitución consume y el tercero del mundo. 4 de cada 10 hombres han consumido y cada vez lo hacen desde más jóvenes. ¿Qué os hace pensar esto, Lionel? Es un tema delicado y sabes que vas a pillar. Ese es uno de los grandes debates que fractura, supongo, los discursos feministas.
Y la cuestión de los hombres es complicada en este entorno. Yo anoche mismo estaba buscando, me quedé hasta las tantas buscando la estadística en la que se basa esta cifra, ¿no? Los 4 de cada 10. Y sinceramente no la encontré. De hecho, suele haber debates en torno a las cifras porque muchas veces no se encuentran los estudios originales en los que se basan, ¿no? Sí que encontré un estudio de la Asociación de la Prevención de Malos Tratos en España, que hizo un estudio de 1.000 hombres en Madrid, entrevistó a 1.000 hombres en Madrid, y ahí salían que efectivamente había un consumo bastante amplio de prostitución, pero muy centrado muchas veces en capas que no son juveniles. De hecho, se habla de 4 de cada 10 en este estudio, pero sin embargo en este otro de hombres en Madrid, solo el 10% de los jóvenes de 18 a 30 años habían reconocido haber consumido prostitución alguna vez en su vida. Sin embargo, la cifra sube muchísimo en las personas de mayores de 70 años. Es decir, efectivamente, posiblemente estemos ante una situación problemática políticamente, sin embargo, hablar en cifras totales generalizadas difumina mucho el problema porque posiblemente estemos hablando de que sigue habiendo un problema en masculinidades muy tradicionales, muy ligadas a perfiles arcaicos a nivel social, que curiosamente son también los votantes tradicionales de la ultraderecha, que son también los tradicionales antifeministas, etc. Y sin embargo tendemos a demonizar quizás a ciertas poblaciones juveniles cuando, como decían las compañeras, en las juventudes igual hay mucho más progreso, mucho más avance. Déjame que les pregunte a ellas. ¿Conocéis en vuestro entorno a alguien que se haya ido de putas? O que hable de eso abiertamente. Bueno, esto es algo como muy muy comentado, en el sentido de que nadie conoce a nadie abusador, pero todos tenemos una amiga abusada. Sinceramente, que yo sepa, gracias a Dios, no. Ahora bien, no conozco la vida de toda la gente de mi alrededor. Considero que tengo un entorno masculino bastante sano, pero me quedaría horrorizada, la verdad, porque me parece una cosa, no sé, terrible. Yo, por desgracia, cuando sí que me he movido en ambientes más normativos, sí he conocido gente que ha contado que al principio, cuando era más peque, sentía mucha presión por la falta de experiencia y que sus colegas acabaron recurriendo a invitarle a esto, lo cual ya me parece una palabra espantosa, como quien te invita a una ronda de bravas. Entonces... Bueno, la verdad es que eso nos retrotrae a tiempos pasados en los que cuando no había nada de educación eran las prostitutas las que educaban sexualmente a muchos hombres. Justo. Y a mí me parece muy interesante, la persona, por ejemplo, que me lo contó, este chico, lo contaba muy avergonzado y muy arrepentido, y era como, vale, estamos poniendo, o sea, no voy a justificar lo que hizo o lo que no hizo, yo no me meto en su vida, simplemente me parece interesante cómo al final ese chico no fue quien decidió que quería irse, por ejemplo, a un prostíbulo. Fueron sus colegas que le presionaron tanto sobre que ese chico no tenía experiencia para que él accediera a meterse ahí. Entonces es como, creo que al final, si queremos un poco modificar ese tipo de cosas, igual no hay que centrarse tanto en cuando ya vas finalmente al prostíbulo, sino que hay todo ese camino que ha habido antes de presión para que tú sientas que necesitas haber tenido un montón de experiencia para poder acostarte con alguien. Es como, bueno, igual también creando espacios seguros en los cuales puedas no tener experiencia y disfrutar igualmente, sentirte cómodo, cómoda, relacionándote de forma sexual, ahí puedes también atajar otros problemas. O sea, como actuar mucho antes y no es la manifestación de los problemas. No sé cómo lo veis. Siguiendo esto, me parece súper interesante. También tengo un par de colegas que sí que han consumido prostitución una vez en su vida y la forma en la que han accedido ha sido por razones muy distintas, ¿no? Supongo que está muy ligado al estereotipo de masculinidad sexualizada, donde el sexo muchas veces funciona como validador de un buen hombre y un mal hombre, ¿no? El follar o no follar define lo que es un hombre exitoso y un hombre que no. Uno de mis colegas tiene muchos problemas de socialización y tiene tal, y pues llegaba a una edad en la que se sentía muy mal, ¿no? Por no haber tenido este tipo de experiencias. Y se pensó en asistir a este tipo de servicios, ¿no? Otro colega con grandes problemas de movilidad y tal, también por una socialización juvenil, adolescente, donde nunca ha podido ligar, nunca ha podido tener sus primeras experiencias sexuales, llega a los 30 años y se plantea en un entorno donde tiene muchísimos referentes que sí que lo han pasado, se siente fatal, comienza la fractura identitaria, supongo, o el malestar, y decide, para tener sus primeras experiencias, asistir a este tipo de servicios. También habríamos que ver, ¿no? De hecho, en el estudio que he citado de hombres madrileños,
por diversión no llegaba ni al 30 y pico % de los que asistían a la prostitución. Muchas veces era por cumplir determinadas fantasías sexuales, lo cual habla mucho de las parejas tradicionales y tal, y otros muchas veces por sentir afecto. Es decir, también está habiendo un problema, no quiero trivializar aquí la cuestión y la problemática de la prostitución, porque evidentemente hay un problema social lleno de violencia, agresividad y opresión sobre las mujeres. Sin embargo, la forma en la que accedemos a la prostitución son muy complejas, son muy diversas, y en muchos casos se hace referencia o apunta a una sociedad donde la cuestión de la hipersexualización, la presión sobre depositar en la necesidad de tener una vida sexual estimulante y amplia, el éxito lo relaciona con el éxito social, las razones por las que acudimos a la prostitución son muy diversas, ¿no? Rápidamente, Mafer, que quiero hablaros de un último tema y se nos va el tiempo. Yo quería comentar con esto respecto a la prostitución una cosa que me parece muy importante destacar, y es que no conozco a tanta gente que ha consumido prostitución, pero sí conozco a muchos amigos y amigas que se han prostituido alguna vez, que es algo que me parece cuanto menos problemático. Bueno, se habla de la precariedad de vuestra generación. Porque veo que además, junto con la precariedad de nuestra situación, se está produciendo una romantización constante y un bombardeo de hazte sugar baby, que es lo mejor que te va a pasar en la vida, que vas a conocer a una persona mayor que te va a pagar todo, verás qué guay es esto, y veo... bueno, de eso va la última canción de Eurovisión. Veo que a las mujeres jóvenes nos llega constantemente este tipo este relato, y verdaderamente conozco a muchas chicas jóvenes que al final han acabado recurriendo a esto para como obtener un futuro mejor, unas oportunidades a las cuales... La prostitución como salida laboral, el encima romántica, ¿no? Como, fíjate, vas a encontrar un futuro luminoso al lado de alguien que te cuide y te mantenga, incluso. Bueno, dejadme que os pregunte sobre esto me ha parecido aterrador al mismo tiempo que fascinante que esté sucediendo. Dejadme que pregunte sobre una última cosa que lo apuntaba antes Lionel. No todo es el porno, también la educación sexual se recibe a través de todo lo que vemos cada día. Cuando estoy dentro de ti, euforia. Cuando me miras así, euforia. Cuando preguntas el mundo de las películas y sobre todo en esta época de las series también nos educa. Cuando estoy dentro de ti, euforia. ¿Estáis siendo educadas y educados más como Sex Education o como Euphoria? Euphoria es más tóxica, es como más heavy lo que ocurre ahí, y Sex Education parece que tiene una visión mucho más amplia, abierta y sana de las relaciones afectivas. ¿Qué diríais? Yo creo que, aparte de lo que he comentado al principio, de que nunca he tenido como una educación sexual como es a lo mejor ahora puede tener esa oportunidad mi hermano, la verdad que mi madre en esos sentidos siempre ha sido súper abierta, siempre hemos podido contar con ella. Entonces yo sí que considero que he tenido como una relación sana con la sexualidad. Yo la verdad que a pesar de la presión que ha habido siempre por la virginidad, todo lo que se construía en torno a ello, yo la verdad que siempre he ido súper a mi ritmo, y había muchos momentos en los que también me sentía súper presionada porque era como ya iba creciendo y no lo has hecho y eres la única que no lo ha hecho, y en ese momento cuando tienes 16, 17 años te parece un mundo y vas conociendo a chicos que encima te hacen sentir súper mal con eso, como súper culpable de pero ¿cómo eres tan guapa y no tal? Entonces al final yo creo que se nos pone sobre todo a las mujeres como un foco súper fuerte de que tenemos que ser súper sexuales y haber hecho un montón de cosas desde muy jóvenes, porque verdaderamente, o sea, se considera tarde perder la virginidad, que es un término horrible, con 17 años. Yo la primera vez que mantuve relaciones sexuales tenía casi 20 años y fue por toda la presión esta que tenía detrás, y ya me sentía súper mal y fue como... Me senté conmigo misma y dije, tienes que dejar de hacer las cosas por el resto, cuando te sientas cómoda, adelante. Entonces sí que creo que a veces nos toca mucho más como de una manera mucho más agresiva. Y ya os digo que yo concretamente
porque he sabido cómo gestionar eso, pero sí que conozco muchas otras personas que lo han hecho muy pequeñas, con la primera persona que se les ha cruzado, por perder eso, como decir, Ya vale, lo he hecho. ya lo he hecho, ya me lo he quitado de encima. Paula. A mí me pasaba exactamente igual. Yo me acuerdo que tuve mi primer noviete a los 14 años, y cuando lo dejamos fue como, a mí me da igual, yo ya he cumplido el check de, ya he tenido novio. Puede haber durado una semana, puede haber durado 3 años, Yo ya a lo he mí me hecho. da totalmente igual. Es como un check. Entonces creo que es interesante también en series como Euphoria o Sex Education, que justo tienen personajes que hablan de esto. Hablan de una chica que tiene, no sé, es adolescente, tendrá 16, 17 años, y accede a cosas no porque quiera, sino por poder contar que lo ha hecho. Claro. Y luego ella se sienta en su cama y dice, joder, qué Pero, movida, ¿no? claro. ¿Qué acabo de hacer, no? Pero esto Me no lo quería apetecía hacer, esto, claro, justo. eso es. Entonces es muy interesante que, aunque yo creo que Euphoria es mucho más extrema, ¿no? Y habla como de situaciones mucho más violentas, también habla de la violencia que ejercemos hacia nosotras mismas, inducida por la presión social. Entonces creo que ambas cosas están siendo muy interesantes. Lionel. También lo mismo. Primero diría que Euphoria tampoco es tan tóxica. A mí me encanta y soy súper fan. Bueno, era por poner como dos ejemplos un poco de sí, no, algo que es como más blanco, más happy flower, y otro que presenta más un poco los dobleces de la vida. Claro, a lo que iría es también a un detalle que igual se nos escapa, y es que en el caso de Sex Education estamos hablando de un colegio pues, probablemente privado, con unos niveles adquisitivos bastante altos, donde todos llevan uniforme y donde, si vemos las casas donde vive la gente, son casoplones. Ya. Sin embargo, en el caso de Euphoria estamos hablando posiblemente de clases obreras mucho más cercanas a las violencias sociales que atraviesan a la clase obrera, ¿no? Hay un Esto es discurso de clase ahí, interesantísimo. claro, sí. Eso es interesantísimo, porque posiblemente estemos hablando de que ciertas ideas de educación sexual y tal están ahora mismo siendo un privilegio de ciertas clases altas, porque disponen de los recursos a nivel educativo para poder implementar planes de Claro. educación sexual, prevención de drogas, prevención y tal, etcétera. Sin embargo, el desmantelamiento de los servicios públicos y la pauperización cada vez mayor de las escuelas públicas hace que en estos espacios de educación pública se den menos y menos enseñanzas de este tipo, ¿no? Claro. Oye, y sobre consentimiento, recibís información. Recuerdo el caso de Naim Darrechi, el TikToker, que contó que mentía a las chicas para no usar condón, que se ha hecho muy viral. ¿Qué información habéis recibido al respecto? ¿Notáis que los chicos empiezan a saber más de qué va esto? Bueno, yo creo que estamos hablando mucho de interacciones chicas-chicos, pero que también Sí, bueno, ocurren muchas cosas, ¿no? efectivamente, sí. Con personas que nos relacionamos Chica-chicas, también con chicas, chico-chicos, ¿no? claro. Y creo que es interesante que muchas veces hablamos del consentimiento siempre de chicos y chicas, porque obviamente hay un montón de violencias, hay una jerarquía de género ahí, pero que también es interesante, o sería interesante, hablar de lo que ocurre dentro de parejas del mismo género, que eso Claro. para mí sigue siendo una falta de información enorme. Yo nunca he tenido ningún tipo de referente en educación formal en ese sentido, y creo que sería bastante interesante. Pero llevado a la parte de educación sobre chicos hacia chicas, yo sí que siento que nos han dado mensajes súper simplistas. Una frase de, no, es que tienes que estar segura. No, es que puedes decir que no. Claro, pero no ponen la carga en la persona de 14, 15 años que dice que no, vale, ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre con la culpabilidad que tú sientes hacia ti misma? ¿Qué ocurre con el entorno social? O sea, Claro. creo que los mensajes llegan, pero son tan simplistas que no tenemos un acompañamiento para ejercerlos. ¿Y eso entre personas del mismo sexo varía, es distinto? Porque en realidad el consentimiento, en realidad, supongo que funciona igual, ¿no? Sí, pero yo creo que funciona distinto, no sé cómo lo veréis el resto de personas, porque hay dinámicas sociales muy distintas. Por A ver. ejemplo, sí que veo que no hay una presión social de, vale, le he negado esto a esta persona. Vale, No, vale. Y también el hecho de que muchas Entiendo. mujeres, da igual nuestra orientación sexual, necesitemos esa validación masculina, hace que luego cuando tengamos, por ejemplo, una potencial pareja chico, sí que accedamos muchas veces por esa potencialidad masculina, ¿no? De, me he sentido guapa por esta persona, tal. Cosas que para mí, por ejemplo, en este caso no ocurren con mujeres. Yo con mujeres me relaciono de forma mucho más libre porque no siento que necesite su aprobación o que haya una jerarquía de género. Entonces, creo que este es un tema muy, muy interesante que muchas veces ni siquiera se menciona en espacios alternativos. No. Yo- Gracias por comentarlo. Aquí me gustaría discrepar un poco, porque sí que siento que muchas veces tenemos como en mente que las relaciones las interacciones chica-chica, chico-chico, de repente te van a solucionar todos los problemas, y la realidad es que no. Yo veo y he vivido que se reproducen las mismas dinámicas muchas veces de poder, las mismas interacciones, que acabamos como adquiriendo un binarismo de género incluso dentro de la relación, de que se polariza mucho. Esto abre ya En otro el- debate. Bueno, esto da Interesantísimo. para No, claro, otra es que creo que vida. vamos a hacer una segunda programa. edición, porque a partir de aquí habéis abierto una vía interesantísima. Pero que eso, que sí que veo que muchas veces
imagínate, de repente dice alguna chica, es que estoy harta de los chicos, me paso a las chicas. Uf, sí. Que bueno, aparte que es un comentario horrible, de verdad, te vas a pasar a las chicas, te vas a pasar y vas a ver que se van a reproducir muchas veces conductas también súper tóxicas, y lo veo también mucho en amigos míos gays, que se acaban reproduciendo también conductas súper tóxicas de repente yo soy el pasivo, tú el activo, claro. Control, dominación, y al final también un poco lo que dices tú, muchas veces hablamos de jerarquías ya no solo de binarismo de género, sino también de edades, que también da para otro tema. Creo que vamos a citaros en una segunda mesa para seguir abundando en muchos temas que nos están quedando, pero es que se nos va mucho el tiempo y si no la gente ya se cansa. No sé si Leonel quería decir ya, para que hablaseis todas, una última cosa. Te pido brevedad en este caso. ¿Respecto a este tema o...? Bueno, ya mira, ciérralo con tu elocuencia. Supongo que llamaría la atención a veces de hecho, siguiendo con el tema del consentimiento, recomendaría la lectura de El buen sexo mañana, de Catherine Angel. Tremendo libro que me ha volado la cabeza respecto a las cuestiones de consentimiento. Mira. Las reflexiones muy profundas en torno a la ley del solo sí es sí, y creo que arroja muchísima luz sobre esto, porque precisamente apunta a, por ejemplo, el debate sobre si es capacitista o no es capacitista este discurso que le pide a la mujer determinada superempoderamiento y tener claro todo el rato qué quiere y qué no, claro. Y que deposita en ella toda la carga de la violencia, ¿no? Porque la mujer no ha sabido decir, no sabe identificar qué quiere y qué no sabe comunicar, etcétera, ¿no? Sin embargo, otra parte importante que menciona Catherine en este libro es a veces depositamos demasiada responsabilidad en la cuestión del sexo, ¿no? Uh-huh. Y aquí cito a Foucault, Michel Foucault, que lo citamos en el podcast en algún momento, cuando dice que tengamos cuidado con pensar que diciendo que sí al sexo decimos que no al poder, ¿no? Como si el sexo y la sexualización y el sexo nos fuese a salvar y fuese a resolver todos y cada uno de los problemas que tenemos a nivel social, por ejemplo a nivel de desigualdad de género, cuando va mucho más allá y depende de estructuras mucho más amplias y mucho más complejas, ¿no? Cuando el sexo lo que hace efectivamente muchas veces, siempre es reproducir lo mismo que tenemos en nuestras relaciones afectivas, sociales y más íntimas. Bueno, pues ha sido interesantísimo, la verdad. Me gustaría cerrar con un apunte del consentimiento, de lo que ha comentado Lionel, que es que, y también un poco con lo que has dicho tú, es que lo del consentimiento es muy simplista por el simple hecho de que un no de verdad será no cuando el sí de verdad sea sí. Porque verdaderamente muchas veces dices que sí, pero detrás de todo ese sí hay un montón de cosas que te han llevado a decir un sí que a lo mejor verdaderamente no sientes de verdad. Entonces el no es no, pues muchas veces el sí tampoco es un sí, y eso es algo a tener en cuenta. Pues yo creo que no se puede cerrar de mejor manera. Paula, Mafer, Lionel, de verdad, os cito para una segunda mesa y seguimos abordando, creo que muchos temas que se han abierto y que nos han quedado pendientes. Ha sido un placerazo. Igualmente, muchas gracias por abrir este debate, porque es muy interesante y nos faltan referentes. Un gusto, un beso grande.